Seguimos analizando las elecciones locales y regionales en Colombia que dibujaron un nuevo mapa político en el país y dieron un llamado de atención fuerte al presidente Gustavo Petro, cuyo candidato sufrió una apabullante derrota en la disputa, sobre todo a la alcaldía de Bogotá, ciudad en la que él mismo gobernó y que ha sido su plaza fuerte. En la capital colombiana, el ex senador Carlos Fernando Galán, del Nuevo Liberalismo, partido fundado por su padre Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado por la mafia del narcotráfico en 1989 cuando era favorito para ganar la presidencia de Colombia, se impuso con holgura y sin necesidad de ir a una segunda vuelta. A mis colegas candidatos que compitieron hombro a hombro por este privilegio de servir a los bogotanos, quiero decirles que subieron el listón de las posibilidades y alternativas, de programas serios y pensados, de propuestas que estimularon a que los bogotanos tomaran conciencia de la importancia de esta elección y lo mucho que nos estábamos jugando en nuestra capital. Juan Daniel le ha impreso autenticidad y renovación a este proceso. Diego ha puesto en la mesa la importancia de la familia y la niñez. Con Rodrigo nos unirá siempre, siempre, un dolor muy grande por el asesinato de nuestros padres. Y esa amistad, no me cabe la menor duda, es superior a las tensiones electorales de esta campaña. El general Vargas nos ha enriquecido con ideas para recuperar la seguridad en Bogotá, que es una urgencia y una deuda con nuestros conciudadanos. Jorge Enrique Robledo inspira un respeto merecido y su ejemplo ha sido en todo momento inspirador. Nicolás y Rafael han estado a la altura del reto. Gustavo, agradezco el reconocimiento de la derrota y su amor por Bogotá. Y tras conocerse estos resultados, el presidente Gustavo Petro le habló a Colombia y se comprometió a trabajar conjuntamente con los gobiernos electos en los comicios regionales, celebrando el domingo en el país sudamericano. A pesar de que los resultados electorales evidenciaron la pérdida de apoyo a su partido, Gustavo Petro afirmó que su deber como gobernante es respetar y acatar la voluntad popular. Felicito a todos los gobernantes y representantes electos en el día de hoy. Trabajaremos para articular sus propuestas de campaña y que podamos construir en común un país que combata la corrupción, la injusticia y le haga frente a la crisis del cambio climático. Nos reuniremos en los próximos días para articular planes locales electos con el Plan del Cambio, la potencia mundial de la vida. Hoy la democracia se pronunció y es nuestro deber como gobernantes acatar y respetar la voz del pueblo, la base de la paz, la base de la transparencia y la base de la democracia está en el poder de elegir y ser elegido. Muchas gracias y buenas noches. Un giro indiscutible del péndulo ideológico nuevamente hacia la derecha, lo cual se evidencia en las principales alcaldías de las ciudades de Colombia. Vemos cómo Carlos Fernando Galán se llevó en primera vuelta la alcaldía de Bogotá. Federico Gutiérrez en Medellín fue elegido, mientras que en Barranquilla Alex Char y Alejandro Eder en Cali. Ahora veremos cómo Petro logrará avanzar en un ambiente de gobernabilidad para también resolver y atender a las necesidades de cada región en Colombia. Vamos a continuar dialogando al respecto de este tema junto a Andrés Forero, quien es representante de la Cámara colombiana. Andrés, buenas noches, gracias por este tiempo con DNews. Te saluda César García. César, muy buenas noches. Un saludo para ti y un saludo para todas las personas que nos ven en este momento a través de DNews. ¿Cuáles son los principales factores a los cuales tú atribuyes estos resultados electorales en las seccionales? Pues César, yo creo que son varias cosas. En el caso de Bogotá, por ejemplo, el presidente, en cierta manera, justo esta semana antes de las elecciones, planteó prácticamente un plebiscito
hay una obra que los colombianos y los bogotanos en particular hemos estado deseando desde hace ya bastante tiempo, que es el metro de la ciudad. Y ya hay un proyecto en este momento andando, es un proyecto de metro elevado para la primera línea del metro, y Gustavo Petro, que fue alcalde de la ciudad, ha estado tratando de ponerle palos en la rueda para que se subterranice esa primera línea, a pesar de que la obra ya está adjudicada y que de hecho ya está en construcción. De hecho, estuvo esta semana en China tratando un poco de torpedear ese proyecto. Es decir, él se involucró de lleno en el proceso electoral en Bogotá, dijo incluso que esto era una suerte de plebiscito y pues terminó siendo derrotado. Ustedes mostraban las imágenes de Carlos Fernando Galán, realmente es un golpe muy fuerte el que recibe el presidente, que además en el caso del resto del país, sobre todo en las ciudades capitales, como tú bien lo señalabas, donde yo creo que es más fuerte el voto de opinión, en el caso de las gobernaciones y unos municipios más pequeños, que hay dinámicas regionales que son un poco distintas, pero en esas 4 ciudades que tú señalabas hay un voto de opinión muy fuerte y yo creo que están castigando al presidente con lo que se considera que es una mala gestión de parte de él. Las encuestas mostraban estos resultados, el presidente y su gobierno y sus bancadas trataron de desacreditar las encuestas, pero realmente salieron en cierta manera muy bien libradas, fueron relativamente precisas y esas mismas encuestas hablan de un porcentaje de desaprobación del presidente de cerca del 60%, es decir, muy alto. Y yo creo que esto lo que evidencia es que los colombianos sí querían un cambio, pero un cambio para bien, no un cambio en reversa como lamentablemente es el que se ve hasta este momento. ¿Hay alguna posibilidad de que el pacto histórico con estos resultados pueda sobrevivir y generar un ambiente de gobernabilidad que permita a los colombianos atender las necesidades específicas de cada región? Pues la verdad uno quisiera eso, y ustedes mostraban el discurso que dio el presidente en las horas de la noche, cuando ya estaban más o menos consolidados todos los resultados, y pues ese discurso uno siente que tiene un tono de reconocimiento efectivamente de la voz del pueblo a través de las urnas, pero lo que ha sucedido el día de hoy y ayer todavía un poco más tarde de ese discurso es que uno siente que la verdad es que ellos, en lugar de reconocer que no están haciendo las cosas bien, en lugar de reconocer que ese radicalismo al que han tendido desde pues prácticamente el principio del gobierno, hay que decir que el presidente para la segunda vuelta y al principio se había moderado, había hablado de la necesidad de buscar grandes acuerdos nacionales, de una coalición amplia, supuestamente con partidos de centro, etcétera, etcétera, pero eso poco a poco se fue desconfigurando. De hecho, sacó a los ministros que en cierta manera se consideraban, se fue radicalizando y pues eso se ha visto además acompañado de esa caída en las encuestas que te decía. Yo no quisiera, por el bien de Colombia, que el presidente oyera ese clamor popular del día de ayer. La verdad es que en el caso de Bogotá, por ejemplo, es una debacle la que sufrió presidente. Él había obtenido cerca de 1.770.000 votos la vez pasada en la primera vuelta presidencial. Su candidato, una persona muy cercana a él, que fue la cabeza de lista del Senado hace un año, obtuvo solamente 570.000. Es decir, perdió en un año 1.200.000 votos, que es muchísimo. Pero te decía que uno quisiera que él tomara nota de esto, pero un poco la experiencia nos muestra que él tiende es a radicalizarse. Hay 3 reformas que son muy sensibles en este momento, que están en trámite en el Congreso de Colombia, que han sido construidas de manera muy sectaria, de manera poco técnica también, pero que están en trámite y que uno hubiera esperado que después de esto el presidente pues pusiera un alto en el camino y evaluara cómo hace que haya un mayor consenso al respecto, pero tristemente no parece ser el caso. Ya fuimos citados en la Cámara de Representantes para el próximo miércoles para seguir con la discusión de la reforma a la salud, que posiblemente es la más sensible y la que genera más dudas y preocupaciones y que siento yo en gran medida es pues, uno de los elementos y uno de los factores que explican pues, esa situación electoral que sufrió el presidente y su partido el día de ayer. Tiene un resto de oxígeno porque todavía hay 3 años para poder hacer las cosas de distinta manera, pero hemos visto a un Petro que, además del tema de la paz total, que lo destacó en el discurso, señalando cómo los colombianos pudieron ir tranquilos a votar, no ha avanzado en lo que tú acababas de señalar, grandes reformas, y precisamente por este matiz que ha tenido de terquedad, de sectarismo y de no incorporar a varias fuerzas políticas. ¿Tú piensas que este mensaje podría ser recibido para generar nuevos puentes que permitan que al menos esas 3 grandes reformas en el tema de la salud, en el tema previsional y del trabajo puedan avanzar?
Pues uno quisiera que fuera así, César, pero vuelvo a insistir, ese discurso del día de ayer, que pues era el discurso de un presidente en ejercicio y que tenía un tono de estadista, pues lamentablemente pues se borró con los trinos que él ha estado poniendo durante horas de la noche del día de ayer y prácticamente todo el día de hoy, tratando de deslegitimar el triunfo de fuerzas políticas alternativas en distintas ciudades y en distintas gobernaciones. Entonces, yo soy un poco escéptico, creo que él va a hacer una fuga hacia adelante, creo que va a insistir torpemente en su radicalismo y seguramente va a seguir cayendo. Pero además, tú hablabas de algo que él habla constantemente, lo dice en los discursos de la Unión, de la Organización de Naciones Unidas, el tema de Colombia, potencia mundial de la vida, pero lamentablemente eso también se está quedando en discurso. Por ejemplo, con corte en el caso de Colombia tenemos un incremento de 5.25 homicidios con respecto al año pasado para ese mismo periodo de tiempo. Adicionalmente, te decía que hay problemas ya con la salud al margen de la reforma. Se advierte que puede haber un apagón energético el próximo año si el gobierno no toma las medidas y vemos que pareciera que él cree que eso no es con él y mantiene ese radicalismo ideológico y siento que obviamente eso va a perjudicar a los colombianos, pero a la postre también lo va a seguir perjudicando a él en términos de favorabilidad. Creo que si él no entiende que lo que busca el país son consensos, que lo que busca el país es que haya armonía y la posibilidad de dialogar realmente de manera constructiva entre contrarios y no la imposición unilateral del punto de vista del presidente, pues la verdad es que él no va a poder hacer ninguna transformación y por contrario va a devolver en varios años a nuestro país. Gracias, Andrés, por este tiempo. Que tengas excelente noche. A ustedes, muchas gracias, César. Un saludo para todos.